días, amados hermanos, hermanas de la iglesia Esmirna y amado oyente. Es un placer para mí el poder compartirles nuevamente la palabra de Dios a través de esta meditación que lleva por nombre la fe de Noé. El tema a tratar es la oración. Pero antes de comenzar, amado oyente, me gustaría por favor que me acompañaran en una pequeña oración, poniéndonos en las manos de nuestro Dios para estudiar su palabra. Amado Padre, damos gracias una vez más por la bendición tan grande de poder compartir la palabra de Dios, Señor. Poder estar meditando en ella y poder aprender de lo que usted tiene para nosotros. Sabemos, Padre, que es alimento para nuestra alma y nuestro espíritu. Y por ello apreciamos, Señor, la lectura de su palabra, pero también el estudiarla. Abra nuestro entendimiento, Padre Santo, y que nosotros podamos poner atención en este mensaje que usted tiene para nosotros en este mediodía. La bendición de Dios, Señor, sea con cada uno de los que estamos escuchando su palabra a través de este medio de comunicación. Amén. Vuelvo a decirlo, me es un placer, un gusto poder estar con ustedes, amados oyentes, hermanos y hermanas de la iglesia Esmirna, compartiéndoles la palabra de Dios hoy con el título de esta meditación que lleva por nombre, vuelvo a comentarlo, la fe de Noé. Usted podrá pensar, bueno, ¿y qué tiene que ver la fe en lo que es la oración? Pues déjeme decirle que tiene que ver mucho, porque para orar se requiere fe. No podemos nosotros orar sin fe. Es esencial esta palabra. Y digo esencial para que la oración sea tal y como debe de ser. Y es esencial la palabra fe. Por eso este nombre. Pero antes de seguir en materia con este devocional o estudio de la palabra de Dios, me gustaría darle lectura a lo que dice la palabra de Dios y así dar inicio. Voy a darle lectura a Hebreos capítulo 11, verso 7. Y dice así la palabra de Dios: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces aquí podemos nosotros ver, para iniciar, que es importante la fe que Noé tenía, porque esa fe lo llevó a que él y su familia pudieran salir adelante. Y aquí me refiero a que ellos pudieran salvarse. ¿Salvarse de qué? Podríamos decir, bueno, aquellos que conocen la palabra de Dios estarán de acuerdo conmigo. Salvarse del diluvio que iba a venir en esos tiempos, y del cual las personas que vivían en ese tiempo ignoraban. Ellos estaban tan contentos, tan felices y tan ocupados en sus cosas personales que hicieron a un lado las palabras de Noé. ¿Y qué palabras de Noé? Bueno, vamos a la lectura de la palabra de Dios para poder ver estos protagonistas, del cual quiero mencionar que vamos a tomar pues dos personajes, los más importantes. Y el primero es Dios y el segundo es Noé. Pero vamos a darle lectura a la porción de la Escritura. Y dice así la palabra de Dios en Génesis capítulo 6, verso 10. Dice la palabra de Dios: y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Verso 11 de Génesis capítulo 6. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra,
he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás: de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso, bajo, segundo y tercero. He aquí, dice Dios, yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que hay espíritu de vida. Debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y la mujer de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. De las aves según su especie, de las bestias según su especie, de los reptiles de la tierra según su especie. De 2 de cada especie entrarán contigo, para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Vuelvo al verso 22 a remarcarlo con esta lectura. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Este pasaje tiene un paralelismo con el pasaje de Hebreos capítulo 11, verso 7. Habla de esa fe de Noé, de esa obediencia, del creerle a ese Dios que lo conocía, hablando de Noé, que lo conocía muy limitadamente. Posiblemente nosotros, o muy acertadamente, por decirlo de esta mejor manera, muy acertadamente, nosotros también estamos en una condición parecida. No conocemos en su totalidad a Dios. Y aquí en este mundo, en esta tierra, no vamos a conocer a Dios en su totalidad. Tenemos la palabra de Dios que nos ayuda, y el Espíritu Santo que nos ayuda en esa relación a conocer a Dios, pero no es en su totalidad. Por lo tanto, debemos de depender de Dios aún más. Necesitamos ser guiados de la mano de Él ante toda circunstancia que pueda venir a nuestras vidas. Y aquí, ¿qué circunstancias estamos viviendo nosotros? Vamos a irnos en el área de la sociedad. ¿Qué está pasando en este mundo? Pues ahorita estamos con la situación del COVID. Se ha bajado un poquito, pero todavía sigue dando lata este COVID, ¿no? ¿Y cómo lo estamos enfrentando nosotros? Estamos poniéndonos en las manos de Dios. Ahora, si nos podemos ir a, ya no tanto generalizado, sino un poquito más en lo que concierne a nuestra nación. ¿Cómo está nuestro México? ¿Qué problemáticas hay? Estamos orando por México, poniéndonos en las manos de nuestro Dios, nosotros y este México que somos parte nosotros de Él. Y así podemos estar yendo, ¿no? Hasta llegar hasta nuestra familia. Y con eso quiero decirle que hay mucho por qué orar, pero también hay mucho por qué depender de Dios a través de esa fe que es necesaria. Porque dice la palabra de Dios que sin fe no se puede agradar a Dios, pero también sin fe pues no se puede orar. Porque no podemos orar a ver qué va a suceder. Cuando nosotros vamos a orar, cuando vamos a Dios, a hablar con Él, a llevar acciones de gracias, peticiones, es porque nosotros tenemos una confianza plena en Dios, que Él va a tomar, va a hacer las cosas de una manera que glorifique su nombre, pero también que bendiga también nuestras vidas,
que sea para bien de nosotros. Entonces la fe es necesaria en la oración. Necesitamos aprender a andar con fe y exponer esa fe a través de la oración. A veces uno tiene la respuesta a la oración, pues a ver si Dios quiere, a ver si Dios contesta la oración. No le creemos a Dios muchas veces. Estamos queriéndole atinar, pero se trata de que nosotros depositemos esa confianza plena al 100% en ese Dios que le creemos. Imagínense a este Noé. Vámonos a la lectura que le dimos. Dice el capítulo 6, verso 13. Y del verso 13 hasta 17. El 13 hablando Dios con Noé. Estamos hablando de que había una plática ahí, es una oración entre el creador y el humano, el ser criado. Este hombre de Dios Noé, hablando con su creador y haciéndole ver una problemática va a venir. Dice, voy a desaparecer a todas esas personas. Usted se puede poner a pensar, pero Dios, ¿qué va a suceder en nosotros? ¿Qué va a pasar con nosotros? Y más adelante le dice Dios a Noé, ¿sabes qué? Hazte un barco. Yo me pregunto, ¿habría ya barcos? ¿Conocería Noé a los barcos? Y si tenía conocimiento de lo que es un barco, ¿por qué hacer un barco? O sea, yo me pregunto, estando en la condición de Noé, Señor, ¿para qué quieres un barco? ¿No? Vas a destruir a las personas, pero quieres un barco, y quieres que yo haga el barco con tales normas, o sea, ciertas instrucciones que debo yo de cumplir, que deben de ser así, y no como uno desea hacer el barco a su antojo, ¿no? Dios le da instrucciones, cómo hacer un barco, y tienes que hacerlo, le dice Dios a Noé. ¿Qué podríamos pensar nosotros ahí? A veces nos quedamos, como dicen los jóvenes, patinando, nos quedamos con la duda, pues, ¿por qué querrá Dios un barco? ¿No? Y más adelante, 17, le amplía más la visión a Noé. Dice, voy a traer un diluvio. Entonces Noé dice, bueno, pues sí está más ampliado el panorama, pues va a venir un diluvio, se requiere un barco para subirse arriba de él, y me imagino que pues, para que uno no se ahogue, pero Señor, aquí nunca ha llovido. Posiblemente ni conocían lo que era la lluvia. Entonces, Noé se haber quedado todavía con mayor duda. Señor, pues vas a subir las personas, pero quieres un barco, lo quieres que lo haga de esta manera, pero vas a hacer que caiga líquido, agua de allá del cielo, que caiga aquí a la tierra. Señor, no entiendo. Y así muchas veces nosotros, el ser humano, podemos no entender a Dios. Pero aquí hay algo muy importante. No se trata de gastarnos energías tratando de entender a Dios. Se requiere andar por fe. Se requiere andar por fe. Y para aquellas personas que no conocen esta palabra fe, el significado, ¿sí? La fe significa la convicción o seguridad de una realidad venidera, futura, próxima. O dicho de otra manera, es la convicción de aquello que no se ve. Está basada la fe en lo que podemos, no en lo que podemos ver o sentir, sino en la seguridad de esa dependencia con Dios.
Entonces, la oración requiere de una fe, de una fe. Y tenemos nosotros que orar, amados hermanos y hermanas, amado oyente, tenemos que orarle a Dios, pero con fe, con fe. El Señor dice, pidan con fe, no dudando, pidan con fe. Y este hombre, al ver que tenía que construir un barco o un arca, y que iba a llover y se iba a inundar, yo no me imagino qué es lo que había en su mente y corazón. Y a veces tampoco me puedo imaginar qué hay en la mente y el corazón del Señor cuando estamos en ciertas circunstancias que nosotros no podemos controlar y que nos causan dolor, pena, pérdida de un ser querido. ¿Y qué es lo que está pensando Dios? Sé que tiene Dios el control y que yo debo agarrarme de las manos de Él, mas desconozco en ese momento cómo va a actuar Dios, qué es lo que tiene en sus sentimientos. Pero creo que eso no es tan importante por el momento. Lo más importante en ese momento es que uno dependa de Dios, que uno vaya a Dios para ir conociéndole más cada día. Y por eso es necesario esa fe de cada persona que cree en Dios. Por eso la palabra creer en Dios, o más bien creerle a Dios, está hablando de fe. Y la base de la fe de Noé estaba ¿en dónde? En la palabra de Dios. En escucharle a Dios y hacer caso de lo que Dios le decía, aún sin conocer la situación. Así debemos nosotros, amado y amada hermana y hermano, de nosotros acatar la palabra de Dios también. Señor, pues no te entiendo, podemos decirle, pero yo me aferro a tu palabra. Yo voy a ir de acuerdo con lo que tu palabra dice, aunque no lo pueda entender, comprender, asimilar. Porque por fe andamos, por fe vivimos. Entonces yo debo de tener como base de la fe la palabra de Dios. Y cuando leo la palabra de Dios, yo sé que Dios está accionando. Y yo sé que Dios está haciendo las cosas a su manera. Y que debo de aceptarlo. Entonces es necesaria esa fe. Y esa fe también habla en la vida de Noé de una fe que lo motivaba a él. Porque si no lo hubiera motivado, entonces ¿cómo es que Noé hace caso a Dios? ¿Y cómo es que se puede construir ese barco, esa arca? Si él no tuviera esa motivación producida por la fe, Noé no hubiera construido esa arca, ese barco. Entonces, Dios le dice a Noé, ponte a hacer ese arca, ese barco, porque va a venir un diluvio, va a venir una catástrofe. Pero yo te voy a ayudar, te voy a dar salvación a ti, Noé, o sea, te doy una esperanza. Y esto, ponga mucho oído a ello. Esto es importante porque si vamos a la palabra de Dios, en la palabra de Dios hay esperanza para todos nosotros, a una persona de la circunstancia por la que estemos pasando. Hay esperanza, por eso necesitamos tener fe. Porque aquí es donde hay consuelo, ánimo, en la palabra de Dios. Si vamos a orar, hay que hacerlo con esta motivación por medio de la fe. Y me voy un poquito más rápido por cuestión de tiempo. Pero nuestra fe muchas veces es un testimonio que nosotros damos con nuestras vidas a las demás personas. Esa fe que nos sostiene por medio de su palabra. Dice aquí más adelante, en Génesis capítulo 7, hablando Dios con Noé, dijo pues Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. Esa salvación
que estaba experimentando este hombre de Dios, Noé, y la cual usted también está experimentando a través de la palabra de Dios, aún a pesar de las circunstancias como se encuentran a su alrededor, aún a pesar de que Noé miraba esa catástrofe que estaba viniendo o que ya estaba ahí. Noé estaba plantado en la palabra de Dios, en lo que Dios le estaba diciendo, y él le creía. Y nosotros debemos de creerle también a Dios, aún a pesar de ver las circunstancias. Tenemos que subirnos a ese barco que el cual subió Noé, aún a pesar de las circunstancias. Entonces es muy importante la fe cuando nosotros oramos, porque a través de la fe también habla de una recompensa que nosotros tenemos. ¿Y qué pasó aquí con Noé más adelante? Dice aquí, dándole lectura, más adelante en el capítulo 7, verso 5, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. E hizo todo lo que le mandó Jehová. Noé hizo todo conforme. Dice, todo conforme a lo que Dios le dijo. No una parte, no poquito, sino todo. Fue una obediencia al 100, en su totalidad, porque no hay obediencia media. O la hay o no la hay. Eso es a lo que se refiere. Entonces, hubo un resultado a través de esa obediencia de Noé hacia Dios. Y aquí es donde viene la recompensa de parte de Dios para Noé, pero también para nosotros. Aquí más adelante donde viene. Mire, nos vamos hasta capítulo 8 de Génesis. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Y aquí no se refiere con esta palabra de acordarse Dios de Noé a que Dios no estaba al tanto de lo que estaba pasando. Dios sí estaba al tanto, pero la palabra acordó, Dios más bien acordó, tiene que ver más con el que Dios estaba obrando de una manera sobrenatural, de la cual Noé no podía percibirlo. Dios estaba haciendo su obra, pero no estaba asimilando Noé ese obrar de Dios. No estaba haciéndose notar por Dios. Dios no se estaba haciendo notar ahí, en la vida de Noé. Después es cuando Dios empieza nuevamente a acercarse a Noé de una manera muy íntima, donde ya le hace ver las cosas que estaban sucediendo más claramente. Y ese acordar, vamos a verlo aquí, en el capítulo 8, verso 15, tiene que ver con esto. Entonces habló Dios a Noé diciendo, ahí es donde podemos decir que se acordó en el sentido de que Dios le hace ver a Noé todo lo que había pasado, todo lo que había sucedido. Y le dijo Dios a Noé, sal, capítulo 8, verso 16, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Pero también le comentó que salieran los animales, todos los animales. Y dice en el verso 18, entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él, y también todos los animales salieron también de ahí. Entonces, esa recompensa de la cual habla Dios por causa de la fe de Noé, es una recompensa de salvación, de liberación hacia Noé y su familia. El mundo que estaba corrompido por el pecado tuvo unas consecuencias desagradables, pero Noé y su familia fueron liberados de esas consecuencias desagradables. Y esa recompensa fue que ellos salieron de esa arca, de ese barco, liberados, salvados, rescatados.
así como usted y yo somos a través de Cristo liberados y salvados. Noé dice en el verso 20 que edificó un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y dice verso 21 que Dios se lo agradeció, pero también habla todavía de la bendición que Dios tenía para con Noé. Y empieza a decir, dice, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Y más adelante menciona, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Y termino con palabra en el capítulo 9 de Génesis, verso 1. Bendijo Dios, bendijo es la palabra, bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Fíjense, es una gran recompensa la que este hombre de fe tuvo por la obediencia a Dios. Aún a pesar de las circunstancias, aún a pesar de ello, Noé obedeció a la voz de Dios. Nosotros tenemos la palabra de Dios, hablando las Escrituras, para poder ahí ser confortados, animados. Hermanos, hermanas, amado oyente, aún a pesar de las circunstancias por las que estemos en este mundo, en este país, en la colonia, en el estado en que vivimos, en nuestros hogares, aún a pesar de la problemática en la cual nosotros nos encontremos o nos envolvamos, no seamos parte de ella, Dios tiene control y Él quiere que nosotros volteemos a Él y le escuchemos. Tenemos la oración como parte de nuestra íntima relación para con Dios y tenemos que ir a Él de la manera adecuada, y es a través de la palabra de Dios. Oremos con fe, es esencial, así como fue para Noé, para nosotros también lo es. Las circunstancias en este mundo no están para que nosotros vayamos a Dios sin fe. Debemos de ir con fe, amado oyente, amado hermana y hermano en Cristo. Y así es como damos por terminado este estudio de la palabra de Dios, despidiéndonos con una oración. Sígame, por favor, de ahí donde me está escuchando. Amado Padre, agradecemos, Señor, por este tiempo que estudiamos su palabra y vemos lo indispensable, necesario que es orar con fe. Padre Santo, que el diario vivir que tengamos con usted a través de su palabra nos fortalezca más de tal manera que nuestra fe, Señor, sea sólida, mi Dios, y que podamos esperar en usted, aun a pesar de las circunstancias. Sabemos, Señor, que somos nosotros parte de su familia y que usted no nos va a desamparar. Le damos gracias, Señor, por este tiempo y que la bendición vaya con cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.